Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Tiene que ver con el origen de las traducciones al español. Vamos a ver este tipo de tema con respecto a las traducciones, después con respecto a las ediciones griegas y después vamos a ver algunos videos que tienen que ver con los manuscritos. Después de estos tres grupos de temas, vamos a entrarle ya en serio al asunto de la familia 3035, pero necesitamos primero construir un poco de información, un poco de antecedentes, un poco de contexto para que al momento de manejar la terminología, al describir las particularidades de la familia 35, para ustedes sea un poco más fácil comprenderlo todo. Así que espero que este video sea de bendición. ¿De dónde vienen pues las traducciones al español del Nuevo Testamento? Imagínense que están caminando en un paraje afuera de la ciudad y que de repente se encuentran con una casa y ustedes tienen la curiosidad por saber de qué se trata esto. Así que al acercarse ven una puerta y deciden entrar. Y cuando entran, encuentran las traducciones al español. Y esto es la manera como nosotros en habla hispana, los cristianos que hablamos español, hemos llegado a escuchar el Evangelio en español. Hemos llegado a comprender la profundidad de las verdades escondidas en la Biblia por el español. Usamos Biblias en español, nuestra enseñanza es en español. Y a medida profundizamos más en el estudio de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que hay algunas diferencias, de que hay que consultar libros de comentarios bíblicos, ya comenzamos a profundizar más. Y entonces encontramos unas gradas al sótano de la casa. Y resulta que en el sótano están las ediciones del Nuevo Testamento griego. Es decir, las traducciones al español son traducciones del Nuevo Testamento en griego en sus diferentes ediciones. Bien, estudiando este asunto de las ediciones, nos damos cuenta que hay un segundo sótano y decidimos bajar. Y bajamos al lugar más profundo de la casa, que es las copias manuscritas en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y las copias que tenemos actualmente en griego son la evidencia primaria para saber cuál es el texto griego del Nuevo Testamento. Así que las ediciones en griego toman varias copias y sacan el producto que es la edición en sí. Hay varias ediciones en griego. Según la edición es la traducción al español. Y según la metodología, los materiales y los métodos que adopten los editores de las distintas ediciones, son las copias en manuscritas en griego que forman la base de sus respectivas ediciones. Digamos que está la edición del texto recibido, otra edición del Nuevo Testamento griego es Sociedades Bíblicas Unidas y Nestlé Aland, que es un texto crítico. Otra edición del Nuevo Testamento en griego es el Nuevo Testamento en griego según la familia 35 y hay muchas más que las vamos a ir tocando en todos estos videos. Bien, pero la base de las copias de los manuscritos, de las ediciones y las traducciones, claro, son los escritos originales que se llaman autógrafos. Es decir, cuando Pablo escribió, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, eh, lo que él con su mano y con su puño y letra escribió, ese es el autógrafo. A ese autógrafo se le sacaron copias en manuscrita y se distribuyeron
no solo ahí mismo en Macedonia, sino en Grecia, en Asia Menor y en todos lados a donde habían iglesias, porque eso es lo que se hacía. Se sacaban copias de todas estas cartas que se mandaban. Ahora bien, hubo un tiempo cuando existían copias manuscritas en griego del original del autógrafo y también existía el autógrafo. Entonces, era fácil si no tenía duda porque al copiar, claro, hay ciertos errores que se cometen. Entonces, era fácil consultar el autógrafo, el escrito original de Pablo. Uno iba a Tesalónica y lo consultaba. Pero después, tal vez algunas décadas más tarde o algunos pocos siglos más tarde, el escrito original, por el paso del tiempo, claro, la tinta se borra por el uso, el papiro o el cuero de la, del manuscrito ya se resquebraja y se convierte en polvo. Entonces solo quedaron las copias, pero la gente ya sabía cuáles eran las copias más confiables y a dónde estaba y en qué sitio estaba. Y bueno, podemos seguir adelante, pero esto solo es una pequeña reseña histórica de cómo pudo haber sido la transmisión a través de los siglos del texto del Nuevo Testamento griego. Regresando entonces al asunto primario, que de dónde vienen las traducciones al español, vienen de las distintas ediciones del Nuevo Testamento griego y a esto se le llama la base textual, es decir, qué texto griego se tradujo. Y aquí les compartimos esta tabla. Vamos a analizarla. En la porción superior dice traducción, año de publicación técnica, que puede ser literal o dinámica. Por literal me refiero a la formal, ¿sí? Y por dinámica, claro, a la dinámica o a la equivalencia funcional. Entonces, la equivalencia formal y la equivalencia dinámica son términos que se usan a nivel de la academia, a nivel de la traducción, pero significa básicamente eso, que la equivalencia formal es más literal, es más palabra por palabra, mientras que la dinámica es menos literal, es más una traducción que viene a ser concepto por concepto, enseñanza por enseñanza, idea por idea. Bien, entonces tenemos también el tipo de español. Puede ser un español ibérico con el vosotros, con el iréis, digamos, o un español más latinoamericano. La base es de lo que estamos hablando. En este caso, aquí dice TR, que es el texto recibido, y en NU, que es el texto crítico, y la editorial. En el primer ejemplo tenemos entonces la Reina Valera del 60, que fue publicada en el 60. Tiene una técnica literal, un español ibérico, y su base textual es el texto recibido. Aunque en algunas pocas veces se separa el texto recibido y utiliza el texto crítico. Pero básicamente es el texto recibido, su base textual. Y fue producida, los dueños de esta traducción es Sociedades Bíblicas Unidas. Luego tenemos este grupo de traducciones. Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, la Biblia textual en su tercera edición, la traducción en lenguaje actual y la nueva traducción viviente. Todas estas se dan después de 1960 y a estas se le llama o le llamamos versiones modernas. Todas estas versiones modernas están basadas en el mismo texto griego, es decir, en la edición llamada Nestlé Aland Pleca, Sociedades Bíblicas Unidas. Y son varias las editoriales que están compitiendo al traducir el mismo texto griego al español. Sociedades Bíblicas Unidas, Lockman Foundation, Bíblica, que es parte de, o que antes se llamaba Sonderbank, la Sociedad Bíblica Interamericana, Pleca Holman y la Casa Tyndale. Ahora la Casa Tyndale tiene su propio texto griego, su propia edición del Nuevo Testamento griego.
Ahora, habíamos hablado antes que las Reina Valera están basadas en el texto recibido, mientras que las traducciones modernas en el texto crítico. Y que entonces era en base textuales, texto recibido versus texto crítico. Básicamente utilizamos NU para referirnos a Nestle Aland United Bible Societies, que es, al traducirlo al español, Nestlé-Aland, que son, Nestlé comenzó y Alan tomó el trabajo en la década de los 50 del siglo pasado y se unió al texto de Sociedad Bíblica Unida, de tal forma que estas dos ediciones griegas del Nuevo Testamento vienen a tener el mismo texto griego. Esto entonces se puede colocar aquí como NA pleca UVS y por eso la N viene de la NA y la U de la VS. Este es el texto académico actual en boga, que está en su 28ª edición para la Nestlé Aland y está en su 5ª edición para la United Bible Societies. Existen unas 6.000 diferencias en griego entre el texto recibido, que es la base textual de la Reina Valera, y Nestle Aland Sociedad Bíblica Unidas. Tenemos entonces que así está el cuadro, pero también existe el asunto de que si bien por un lado está la Reina Valera del 60, por otro lado las versiones modernas, hay un grupo de traducciones que están justo en medio, que son, digamos, como un híbrido. Y ya les explico el por qué. Aquí, este es otro cuadro. Aquí tenemos la Reina Valera del 60 y tenemos la Reina Valera Gómez, que surgió en el 2004, está asociada con el movimiento de KJV Only, eh, y entonces está basada en el texto recibido, pero con algunas modificaciones para hacerla equivalente al español a la King James. Esta pienso que se usa mucho en el sur de Estados Unidos. Y luego tenemos un grupo de revisiones de la Reina Valera, la del 77, la actualizada, la del 95, la Reina Valera contemporánea y la Reina Valera actualizada de 2015. Para estas utilizamos el término la Reina Valera modernas. Tenemos que todas ellas, su base textual es texto recibido, combinado con, y muchas veces en algunas porciones importantes, el texto crítico en boga, Nestlé Aland, Sociedades Bíblicas Unidas. Tenemos 3 editoriales, H. Collins, la Casa Bautista, la Sociedades Bíblicas Unidas y Mundo Hispano. ¿A qué me refiero con texto recibido y Nestlé Aland, Sociedades Bíblicas Unidas? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el final de Marcos, aparece como tal hasta el verso 20, íntegro, sin nada más que el texto, en mi traducción, que es la palabra preservada, y también en la Reina Valera del 60. Sin embargo, la NBI del 99 y la Biblia de Jerusalén del 67 pone ese texto del final de Marcos, que son los últimos 12 versículos, entre corchetes. Es decir, finaliza en el versículo 8 y hay un abre corchetes a partir del versículo 9 y al finalizar el versículo 20 hay un cierre corchetes, junto con una nota al pie de página. Y perdón, aquí cometí una equivocación. Los que están entre corchete realmente son los que acaban de aparecer ahorita en la pantalla, que son estas 4 revisiones de la Reina Valera y la Dios habla hoy. El texto del verso 9 al 20 aparece entre corchetes. Las anteriores, que serían estas, aparece el texto y al final aparece una nota al pie de página explicando que esos últimos 12 versículos están en duda. Aquí ya no explica de que estén en duda, sino que de hecho los pone entre corchetes
siguiendo el texto crítico, porque el texto crítico de Nestlé Aland considera que esos últimos 12 versículos fueron un añadido posterior y que no formaron parte del escrito original del autógrafo escrito por el autor del Evangelio de Marcos. Incluso estos últimos cuatro, que sería la nueva versión, perdón, la nueva traducción viviente del 2010, la traducción en lenguaje actual del 2000, la Biblia de las Américas, tan temprano como 1986, y la traducción del Nuevo Mundo del 67, que es la de los Testigos de Jehová, ellos ponen por lo menos dos finales para el Evangelio de Marcos. Esto es algo serio y es algo severo porque no se le puede añadir ni quitar a la palabra de Dios. Y resulta que al poner dos finales en el texto, no en las notas al pie de página, eso es otra cosa, al poner dos finales en el texto, por lo menos están añadiendo uno de los dos. Así que esto no es correcto. Y todo esto que está en el recuadro rojo es lo que caracteriza al texto crítico. Y si ustedes ven, entonces vemos aquí que estas cuatro versiones o revisiones de la Reina Valera están en este caso más con el texto crítico que con el texto recibido. Por eso decimos que las Reina Valera modernas es una mezcla de texto recibido con el texto crítico en boga. Ahora bien, yo vengo a ofrecerles, a darles a conocer una traducción que es la palabra preservada, que está basada en otra edición griega del Nuevo Testamento. Esto no es conocido por mucha gente y por eso la razón del canal. Y por eso los voy a educar todo lo que sea posible para que ustedes tengan todo el conocimiento necesario y puedan al final tomar una decisión, si se van por la familia 35 y su texto, por el texto recibido y su texto, o por el texto crítico. Ahora bien, para que conozcan un poco acerca de estos asuntos, tanto la familia 35 como el texto recibido están basados en manuscritos bizantinos. Más adelante vamos a hablar de qué se trata este tipo de manuscritos. Mientras que el texto crítico de Nestlé Aland Sociedad Bíblicas Unidas está basado, sus variantes, las 6.000 diferencias están basadas en manuscritos alejandrinos. La familia 35 está basada en un grupo de manuscritos bizantinos de alta calidad, si lo tomamos desde el punto de vista objetivo. La familia comprende unos 400 manuscritos, de los cuales se han usado 50 manuscritos para cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Eso fue hasta hace unos 2 años, de 2 años para acá, se ha aumentado la cantidad de información y de investigación y actualmente, por lo menos en los evangelios, se utilizan de 50 a 200 manuscritos por cada evangelio. Luego tenemos el texto recibido que en su presentación, su publicación original por Erasmo se basó en unos 6, 7 manuscritos de tipo bizantino y para cada libro Erasmo solo tuvo a su disposición de 2 a 3 manuscritos. Y esto es un impedimento a nivel metodológico. Ahora, la crítica textual aboga por sí misma de que ellos usan todos los manuscritos. Sin embargo, cuando uno ve las 6.000 diferencias entre el texto recibido y el texto crítico, vemos que realmente se están basando únicamente para esas diferencias en 5 manuscritos, que son los 5 grandes unciales, particularmente el Sinaítico y el Vaticano, pero también utilizan el Efraimí Rescriptus, el Besa y el Alejandrino. Esos 5 manuscritos son los unciales más antiguos, son los más importantes para ellos, pero no están puestos de acuerdo. Esto obliga a que ellos tengan que decidir cuál de los 5 es él o los que tienen la razón en alguna
variante apoyados por algunos papiros, pero los papiros son bien, bien fragmentarios. Entonces, no se puede reconstruir el Nuevo Testamento solo a base de papiros, es imposible. No hay papiros para todo el Nuevo Testamento. Entonces, ellos básicamente se fundamentan en los 5 grandes unciales, eh, dos de los cuales son muy, muy alejandrinos. Bueno, habrá suficiente tiempo más adelante para hablar más acerca de estas cosas. Bien, en resumen, tenemos el texto recibido que lo utiliza la Sociedad Bíblicas Unidas para publicar su Reina Valera del 60, como les dije, con algunas pequeñas añadiduras del texto crítico. Luego tenemos que la misma Sociedad Bíblica Unidas saca 2 traducciones más. Dios habla hoy, que para ellos es de suma importancia porque esta viene a, a, a tener un texto traducido no con equivalencia formal, sino con equivalencia dinámica de la manera como les gusta a ellos. Entonces, hay mucha traducción que se ha realizado estas últimas décadas basados en cómo fue que ellos tradujeron y cómo fue que ellos vinieron a dar con la traducción de la Dios habla hoy. Y luego está la traducción en lenguaje actual que comenzó a ser una Biblia para niños, pero a mitad de camino ellos siguieron con el mismo estilo de traducción súper, súper sencillo y básico. Y básicamente hicieron una paráfrasis y lo comercializaron para adultos, no solo para niños. Tenemos luego la Fundación Lockman con la Biblia de las Américas, que es bien literal, es tan literal que pone cursivas, ya vamos a ver una gráfica al respecto, pero tiene el estilo del lenguaje clásico, un español ibérico, ¿verdad? Entonces, es muy atractivo para algunas personas. También quisiera decir con respecto a la Biblia de las Américas que no es 100% Nestlé Aland, tiene ciertas porciones. En varias ocasiones me he encontrado que se aparta de Nestlé Aland y que sigue un poco al texto recibido en algunas porciones. Tenemos entonces que Bíblica, que antes se llamaba Zondervan, no sé si Zondervan todavía existe. Entonces, Bíblica publica su nueva versión internacional en español, basada siempre en el texto de Nestlé Aland, Sociedad Bíblicas Unidas. Y la casa Tyndale también saca su propia Biblia, cuyo Nuevo Testamento está basado en el texto crítico. En la Sociedad Bíblica Interamericana saca su Biblia textual. Así que todas estas que están en rojo son traducciones del mismo texto griego por 5 distintas editoriales. Y para finalizar, les presento la base textual de la palabra preservada. Es el texto griego según los manuscritos de la familia 35. Así que hoy en día, a este 2022, tenemos disponibilidad al español de traducciones de 3 ediciones del texto griego del Nuevo Testamento. Vamos a pasar ya para finalizar, hablar un poco acerca de la textura, contextura, del sabor de las distintas, del método de las distintas traducciones al español. Aquí tenemos una pequeña gráfica en la cual en su lado izquierdo a nivel vertical está del 1500 después de Cristo al 2000. Y en la porción inferior, en la línea horizontal, dice cursivas, literal, dinámica y paráfrasis. Interesante que la versión de Casiodoro de Reina, que fue publicada por él en 1569, que es la Biblia del Oso, tiene cursivas. Y esto es por el tipo de traducción formal, que cuando hay una traducción palabra por palabra o por lo menos frase por frase,
para que tenga cierto sentido en el idioma que al cual se está traduciendo, hay que ocasionalmente introducirle algunas palabras que no están en el texto griego y por eso aparecen en cursivas. Este es la forma de traducir también de la Biblia de las Américas. Es bien literal, es una traducción con equivalencia formal, entonces ellos usan también las cursivas. Eh, la, ahora es interesante que muchos de nosotros comenzamos con la Reina Valera del 60, desconocemos el uso de las cursivas. Entonces, es un pequeño defecto que si bien es bien literal, no le pone cursivas a algunas palabras que no están en el texto griego. Luego tenemos la primer gran traducción al español con equivalencia dinámica, que como le digo fue para ellos como sociedad bíblica es y sigue siendo un hito en las traducciones. No así tal vez para las demás editoriales, pero es una traducción para ellos muy, muy importante porque aquí se utiliza la equivalencia dinámica. Entonces, tiende a ser una traducción bien fácil de leer, bien comprensible, pero habría que ver qué tan exacta con respecto al texto griego es. La NBI, muy interesantemente, es de las traducciones modernas que no son literales, sino que son equivalencia dinámica, es la más literal. Y es más literal que la Dios habla hoy. O sea, ellos respetan más si es él, ponen él, si es ella, ponen ella, si es ellos, ponen ellos. O sea, no cambian mucho. Sí, esto es muy, muy interesante. Luego está, ahora sí, la que sí yo por lo menos considero que es una paráfrasis, es la traducción en lenguaje actual. Aquí sí siento que se les va un poco la mano con respecto a la forma de traducción y lo que la gente lee no necesariamente es lo que aparece en el texto griego. Y la nueva traducción viviente, si bien la NBI es un poquito literal, la nueva traducción viviente es más dinámica que la Dios habla hoy y roza un poco a nivel de paráfrasis. Y aquí tenemos entonces la tendencia, que ¿cuál es la tendencia? De ir de lo literal a la paráfrasis. Y ese puede llegar a ser un problema para aquellas personas que estudian el texto del Nuevo Testamento en español de una manera más profunda, porque entre más profundo va uno, tiene que ser más literal. Entre más solo leer por leer un rato y tener más o menos una idea, ahí puede ser una paráfrasis o algo más dinámico. Pero cuando uno está estudiando un verso y quiere ver el contexto y quiere profundizar, es mejor tener una traducción lo más literal posible siempre y cuando sea comprensible, ¿verdad? Pero que ponga el sentido original. Y aquí es donde nosotros creemos que venimos a contribuir, que es la palabra preservada es equivalencia formal, tiene un poco de dinámico, parecida a la NBI, pero también contiene cursivas, que la NBI no tiene cursivas. Esta tiene cursivas para aquellas palabras que se tuvieron que colocar para que en español tuviera un poco de sentido, pero es una forma como el traductor está llamando, está dando a conocer que esa palabra no es particularmente inspirada. Y eso es importante para muchas personas. Bien, esto ha sido Texto y Teología. Denos like, suscríbanse. eh, Estén al pendiente de los siguientes videos que yo espero que van a ser muy, muy edificantes, ¿verdad? Nosotros creemos que la palabra de Dios fue preservada, particularmente a través del tiempo en el grupo de manuscritos de la familia 35. Y estamos dispuestos a presentar todas las evidencias que apoyen esta conclusión
una vez que nosotros hayamos explicado más a profundidad algunos temas que tienen que ver con los manuscritos, con las ediciones y con las traducciones. Así que esto ha sido todo por hoy y que el Señor lo bendiga.